Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. A continuación la conferencia número 2, para ser salvos, tema central de esta conferencia, antecedente y precedente de la salvación. ¿Qué es la salvación del ser humano? Según la santa palabra de Dios en la Biblia, deberíamos de preocuparnos más por saber, entender más profunda y significativamente con respecto al antecedente y precedente de la salvación. Con esto me refiero, damas y caballeros, a que la salvación tuvo su origen en el jardín del Edén, y fue precisamente cuando la primera pareja humana cometió el primer pecado, que fue la desobediencia a Dios. Y debemos, como insisto, destacar que este fue el primer pecado que cometió la primera pareja humana. ¿Y por qué insisto en eso? Porque el pecado de la desobediencia es el que nos ha tenido y nos tendrá en la situación caótica por la cual estamos viviendo, atravesando a lo largo de la historia del ser humano. Bien, y es precisamente allí en el jardín del Edén donde se inicia, por amor a nosotros los seres humanos, el plan de salvación, vida eterna para todos y cada uno de los seres humanos. Esta verdad la podemos hallar en la santa palabra de Dios, nos la enseña el Espíritu Santo. Escrito está en Génesis 3, versículo 15, y dice así. Abro texto bíblico con el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Promesa que hace Dios, que se cumple en María, la madre de nuestro amado Dios, Señor y Salvador, hace aproximadamente 2000 años. Permítame recordarle lo siguiente e informarle lo siguiente: es la primera promesa de restauración del bien, donde se anuncia la venida en el futuro del Mesías, el Salvador, el Hijo primogénito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, el Hijo de él que vencerá el mal. Pero es muy importante y necesario saber en qué consiste la salvación, y es allí donde debemos ver en la Biblia el por qué se halla escrita la palabra salvación más de 1000 veces. Por lo tanto, esta cantidad de veces, la cual es tan mencionada la palabra salvación en la Biblia, que hace que uno se interese mucho más por ver por qué es que está escrita estas 1000 veces. Y es precisamente porque es la salvación del alma del ser humano. Bien, ¿qué es la salvación del ser humano?, se preguntará usted, damas y caballeros. La salvación del ser humano es un regalo de Dios para usted, para mí, para cada uno de los seres humanos. Y es precisamente por el inmenso amor que Dios tuvo y tiene por cada uno de nosotros los seres humanos, que nuestro Dios creador y Padre nuestro Jehová diseñó el plan de salvación, vida eterna para nosotros los seres humanos en el jardín del Edén, como repito, por una sola causa entre otras, por amor a nosotros los seres humanos. Escrito está en Juan 3:16, esta cita bíblica es muy conocida y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Bien, veamos a ver qué significa la palabra salvación en la Biblia. La salvación es la gracia de Dios, es el don que tenemos nosotros los seres humanos de ser libres de todos nuestros pecados, por malos que sean o hubiesen sido. Y este privilegio de la salvación en nosotros los seres humanos, no merecido por nosotros de ser salvos, es posible solamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta verdad la podemos hallar, damas y caballeros,
en el libro de Juan. Escrito está en primera de Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, y nos da el nombre del intercesor. El Papa, no. El sacerdote, no. El pastor, no. Mi señora madre, no. Su señor padre, no. Su vecino, su amigo, su político, nadie se puede atribuir, ni se debe atribuir, que es el intercesor por nuestros pecados. ¿Y por qué le digo y hago un alto, interrumpo esta cita bíblica de Juan, primera de Juan 2, versículo 1 y 2? Estamos en el versículo 1 y lo he interrumpido cuando empiezo a leer lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Y hacía este tipo de referencias es porque existe una organización religiosa en Roma que según ellos tienen un sacramento por el cual ellos lo llaman el sacramento de la confesión. Según ellos, por medio de la absolución del sacerdote recibimos el perdón de nuestros pecados, según ellos. Pero la Biblia contradice esa enseñanza de ellos, y les repito dónde contradice: el sacramento de la confesión de Roma. Escrito está, vuelvo y se lo repito, en primera de Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Ahí da nombre propio: quién es el intercesor mío, el suyo, y se llama Jesucristo. ¿Ya? No es el sacerdote, como dice Roma, que ellos tienen un sacramento. Eso es muy conocido, ellos lo afirman, donde dice que el sacerdote es el intercesor. Eso dicen ellos, y la Biblia dice que el intercesor mío, el suyo, el de mis hijos y el de toda la membresía de esta iglesia y de todas las iglesias y de todo el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tiene razón Roma con el sacramento de la confesión? Versículo 2, vuelvo y repito, estamos en primera de Juan 2, 1, 2. Ya leímos el 1, veamos a ver el 2. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados? Precisamente porque Él se sacrificó. Ni el Papa, ni el sacerdote, ni el pastor, ni mi mamá, ni mi vecino, nadie se ha sacrificado por mí, y nunca se sacrificará nadie por mí de la forma en que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el versículo 2 de primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Porque Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta reafirmación nos la hace la santa palabra de Dios. Escrito está en primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Debemos de tener en cuenta que Roma enseña que, porque la Biblia dice que confesemos los unos a los otros nuestros pecados, pero esta parte es cierta, pero ellos la manipulan a conveniencia propia, porque el versículo 2 nos dice que tenemos que confesar los pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Dios, óigame bien, si confesamos nuestros pecados, Roma se atribuye esa autoría, que tenemos que confesar los pecados ante un sacerdote. Y lo que quiere decir la Biblia con esto es
que si una persona, por así decir, se llama Carlos, le roba 50 euros o 50 dólares o 50 pesos a Carlos, esta primera persona debe de llamar a Carlos y decirle: me muero de la vergüenza, yo me le robé a usted 50 euros, 50 dólares o lo que hubiera sido, te pido el favor, ten de presente que yo te estoy diciendo que me los robé, dame la oportunidad de pagarlos y yo con mucho gusto lo hago, lo hice porque tenía hambre o porque, bueno, por lo que sea. A eso es lo que se refiere la santa palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ¿ante quién? No ante nadie, ante la persona a la cual se le robó o le robé. Entonces uno le confiesa a esa persona y paso seguido se va para donde un sacerdote, para donde un pastor, para donde mi mamá, para donde su papá. No, paso seguido, después de que uno confiesa ese robo, ¿qué hace uno? Se va en privado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y confiesa ese pecado después de haberse uno arrepentido. Definitivamente esa es la situación con la confesión que enseña Roma, que es distinta a lo que enseña la santa palabra de Dios. Continuemos, donde en la Biblia habla de la salvación. Este texto bíblico que a continuación voy a leer en Romanos 10, 8 al 11, es un texto bíblico que habla de la salvación. Es muy conocido, pero debemos de entender primero, antes de leer este texto bíblico de Romanos 10, 8 al 11, debemos de saber cuál es el significado, cuál es la etimología de la palabra salvo o salvación. Me permito recordarles que la etimología de una palabra, en este caso bíblica, como es ser salvo o salvación, tiene un significado. La etimología es el estudio del antecedente de las palabras, del origen de las palabras y el precedente de las mismas. ¿Qué significan salvo y salvación? Significan una relación directa mía, personalizada, con nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Mediante esta relación hay un convenio que nos garantiza, me garantiza a mí y a cada uno de los seres humanos, que nosotros, siendo seguidores en obediencia de Cristo Jesús, obtenemos la salvación y por ende nos libra de las consecuencias eternas del pecado, nos libra de pasar una eternidad de sufrimiento y de tormento en un sitio el cual la Biblia llama infierno. Bien, leamos esta cita bíblica de Romanos 10, 8 al 11 y después le digo por qué es una cita que la usan mucho para legalizar el pecado. Según ellos, ya después de haber dicho esta cita bíblica, ya son salvos, y según ellos, las personas que ya son salvos siguen cometiendo sus pecados, y como ya hicieron la declaración de fe, entonces, y como la salvación se enseña que no se pierde, entonces las personas siguen haciendo y deshaciendo. Voy a ser más claro, empecemos por leer Romanos 10, 8 al 11. ¿Qué afirma entonces la palabra? Está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas que Jesús, con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Detengámonos un momentico. Esta es una confesión, esta es una declaración. Muchos la llaman es una oración. Aquí no dice que sea una oración, esto es una declaración. Porque si tú miras, por ejemplo, lo que dice, ¿qué afirma entonces la palabra? Está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí viene el nombre de esta declaración. Que si confiesas, esta es una confesión.
no es una oración, empecemos por ahí. Entonces, que si confiesas, o sea, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. La salvación no se adquiere de una forma inmediata como se está enseñando en las iglesias. Lo pueden estar enseñando de muy buena y muy sana forma, pero no están aplicando la etimología de la palabra salvación. ¿Qué es la etimología de la palabra salvación? En este caso está hablando en un tiempo futuro. Nosotros, cuando hacemos la declaración de fe, no somos salvos. Nosotros, cuando hacemos la declaración de fe, no somos salvos. Iniciamos un proceso, un camino, empezamos a caminar como cristianos en obediencia, en la doctrina de la gracia, en obediencia a Cristo Jesús. Déjenme le explico bien para que no se aterren por lo que yo estoy diciendo, porque ese es el problema. A las personas se les ha enseñado, se les ha dicho de muy sana doctrina, sin duda alguna, de muy buenas intenciones, pero no se detienen a pensar bien en lo que dice la Biblia. Evaluemos. Será salvo. Yo hago o usted hace la declaración de fe hoy. Si usted en el momento en que termina de hacer la declaración de fe, ocurren varias situaciones maravillosas en beneficio de mi cuerpo y de mi alma a nivel espiritual, las cuales yo no veo, pero de pronto puedo sentir. ¿Ya? Esto es lo que la Biblia llama que nosotros debemos de nacer de nuevo. Entonces nosotros en el momento en que hacemos la declaración de fe, nacemos de nuevo. ¿Qué cosas ocurren espiritualmente que yo no veo, pero que quedan dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo? Más adelante lo explicaré bien. Hago la declaración de fe, soy salvo, sí, si me muero en ese momento. Pero si no me muero en ese momento y vivo un día más, 7 días más, 30 días más, 1 año, 10 años, 15 años más, yo no soy salvo en ese momento. ¿Por qué? Porque es que la salvación, por favor, enseñen bien para que la membresía pueda entender. La salvación no se recibe cuando se hace la declaración de fe. La salvación se recibe exactamente cuando una persona muere físicamente. ¿Quiere esto decir que, como dice Romanos 10, 8 al 11 en el versículo 9, se lo repito, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás, habla de un verbo futuro inmediato, quiere decir que serás. No es salvo, serás salvo. Dice Romanos 10, versículo 8 al 11, específicamente el versículo 9. El versículo 9 termina con estas dos palabras, serás salvo. O sea que le insisto y le repito, cuando una persona hace la declaración de fe, en ese momento, si se muere en ese momento, esa persona, no importa qué hubiera hecho o no hubiera hecho, hizo la declaración de fe. Quiere decir esto, que recibió a Cristo Jesús en su corazón, la terminó de ser y al segundo y a los minutos se murió. Esa persona se va al cielo, ya, chao, ganada, como se dice. Pero si vuelvo, insisto, me disculpan la redundancia en el tema presente, pero si usted hacemos la declaración de fe, ya somos libres del pecado, somos lavados, limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí, repito, perdónenme por favor mi repetidera para que entiendan y comprendan. De ahí en adelante, desde que yo hago la declaración de fe, si vivo un día, 1 año, 10 años, 20 años
un mes, 30 días, de ahí para adelante, desde que yo hago la declaración de fe, de ahí para adelante empiezo yo a caminar en lo que se llama la gracia de la salvación. Quiere decir esto que empiezo yo a obedecerle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y de ahí para adelante empiezo que si estaba acostumbrado a robar, ya no robo, pero si por algún motivo robé porque se me olvidó, o mentí porque se me olvidó, o por esto, tenemos ante el Padre un intercesor, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el justo, Él es el sacrificio por mi perdón de mis pecados. Entonces yo me confieso me arrepiento, me confieso ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hacerle una claridad, mucho cuidado con el cuentico de que peco y me arrepiento, y peco y me arrepiento. No, porque hay una cita bíblica en la Biblia, obviamente, que dice en Gálatas 6:7, Gálatas 6, versículo 7 y 8. En el versículo 7 dice: de Dios nadie se burla. El que siembra de la cosecha pecaminosa, de esa cosecha pecaminosa obtendrá destrucción, o sea que se va para el infierno. Pero el que cosecha en la vida del Espíritu Santo, obtendremos vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Entonces no es que esto se está haciendo como para que usted siga robando, mintiendo y adulterando y se confiesa. Eso no, eso tiene sus puntos, sus límites. Bien, entonces la salvación viene precisa y exactamente después de que una persona se muere. Entonces yo me muero ahora, yo no soy salvo todavía, yo recibí la salvación para conservarla, ¿ya? Porque hay una cita bíblica que dice que es necesario que nosotros prestemos más atención a lo que hemos escuchado. ¿Cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no debemos de descuidar la salvación. Todos los días debemos de perfeccionarnos más en la obediencia a Dios y pasar de ser cristianos, porque el cristiano tampoco se salva es el discípulo, el verdadero, el verdadero discípulo es el que se salva, porque uno debe ser primero cristiano, no faltaba más, pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo pertenecemos al cuerpo de Cristo? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y empezamos a practicar todo lo que Dios nos enseñó. Ahí es donde nosotros somos cristianos y empezamos a ser discípulos, y como discípulos conservamos la salvación. Conservamos la salvación y nos morimos y ya somos salvos. ¿Sí se da cuenta cómo tiene sentido esto? Porque es que muy sanamente la visión y la misión de esta iglesia no es acusar ni cuestionar a ningún orden religioso ni cristiano, pero sí nos toca decirle, por ejemplo, como lo de la confesión, el sacramento de la confesión según esta organización religiosa de Roma. Ellos se atribuyen el sacramento de la confesión y colocan las normas para ese sacramento, pero eso no está en la Biblia. Entonces yo no lo estoy acusando, simplemente les estoy alertando que eso no es bíblico, eso es antibíblico. ¿Qué quiere decir antibíblico? Que eso no es cierto, ya que debemos de dirigirnos es a lo que nos dice la Santa Palabra de Dios, como lo dice la Santa Palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted esté verificando lo que nosotros, los ministros de Dios, pastores, les estamos enseñando, porque es que las personas se están tragando todo enterito, y ya se mueren y se van para el infierno, y ya cuando se mueren ya van a ver que fueron engañados, ya es tarde, ya ni Dios les ayuda. Ojo con eso. Bien, continuemos entonces para finalizar esta cita bíblica, versículo 10, porque si con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él
no será jamás defraudado. Bien, ya tienen claridad cuando adquirimos la salvación. Bien, ahora, si hacemos lo bueno según la voluntad de Dios y preservamos hasta el fin, Dios nos promete que seremos salvos para y con en el reino de Dios, que es el máximo de todos los dones de Dios, entre otros, porque no hay un don más grande en beneficio mío que el don de la salvación. Damas y caballeros, hasta aquí esta conferencia número 2. Ahora, para este regalo tan grande, quiero anticipar a continuación la conferencia número 3, para ser salvos. Tema central a continuación: debemos nacer de nuevo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y hasta una próxima conferencia, que es la conferencia número 3